a 2 años de distancia, cuando ha comenzado hoy el segundo tercio de gobierno. El presidente Calderón concedió una entrevista a Noticieros Televisa. En ella habla de cómo se enteró de la caída del avión de la Secretaría de Gobernación y de la muerte de Juan Camilo Muriño. Revela cuáles fueron los informes, los primeros que recibió tras el siniestro, cómo llegó a pensar, como muchos mexicanos, en el atentado y cómo luego desechó la teoría, que no tenía pensado mover a Muriño de la Secretaría de Gobernación y cómo procesó su luto. ¿En qué momento comenzó a pensar en su sucesor y por qué fue Fernando Gómez Mont? Del cambio de su secretario particular y de lo que podría ser el relanzamiento de su gobierno. Señor presidente, buenas noches. Después de su intervención ayer, donde habló de la macroeconomía, de la macropolítica, de la microeconomía, de la micropolítica, dígame una cosa, en estos 2 años que se están cumpliendo hoy, que se cumplieron esta mañana, ¿cuál ha sido su peor momento? Bueno, sin duda alguna, el saber la noticia del fallecimiento de Juan Camilo Muriño, definitivamente. Porque fue primero una tragedia, una sorpresa, un dolor muy profundo, y había que combinar pues la enorme cercanía que teníamos pues con la cabeza fría hasta donde eso fuera posible para enfrentar una coyuntura terriblemente adversa. Ha sido el peor momento sin duda alguna, ¿no? ¿Cómo se enteró usted? Estaba terminando un evento en Jalisco, en un pueblo de Jalisco, entregando unas viviendas. Me informan que se cayó un avión sobre la Ciudad de México en la fuente de petróleos. Le dije en ese momento a mi ayudante, comuníqueme con Juan Camilo, ¿no? Y entonces Aitza, mi asistente, me informó: presidente, parece que el avión que se cayó fue el de Juan Camilo. Así me enteré. ¿Y qué pasa después? Bueno, apresuramos el paso al helicóptero, tomamos el avión de regreso a la Ciudad de México, me cambio en el avión para dar un mensaje sin tener todavía mayor información. Hablé con el secretario de la Defensa y con el de Seguridad Pública para que aseguraran de inmediato toda la zona y preservaran todas las evidencias. Yo honestamente, Joaquín, en el primer momento, como muchos mexicanos, pensé que pudo haberse tratado de un atentado. Era inevitable tener esa hipótesis en la cabeza. Esa misma madrugada estuve platicando con técnicos y funcionarios de Aeronáutica Civil y del aeropuerto, recolectando todas las evidencias y la información que llegaba al gobierno, y hacia la madrugada fue asentándose más la hipótesis de un accidente. Yo le instruí al secretario de Comunicaciones y Transportes que informara inmediatamente a las 7 de la mañana, es decir, 5 horas después de que estábamos conversando, la información que teníamos, y que tal como se fuera generando diera toda la información al público. El secretario me sugería incluso que dijéramos que todo parecía indicar que se trataba de un accidente. Le dije, no, la verdad es que todavía no podemos afirmar absolutamente nada. En todo caso, lo que le autoricé a decir era que hasta ese momento no había indicios que nos permitieran elaborar sobre una hipótesis distinta a la del accidente. Es sutil, una diferencia sutil, pero... Y bueno, eso ya lo demás se ha venido más o menos conociendo, ¿no? Señor presidente, yo he visto a varios de sus antecesores sufrir pérdidas, ¿sí? Y en algunos, o en la mayoría, he visto, por el mismo quehacer de esta casa, de ser presidente de México, un problema, una dificultad para procesar ese luto. No les da tiempo. ¿Usted cómo le ha hecho? Pues me costó mucho trabajo, porque esos días tuve que estar pues enfrentando esa circunstancia muy muy dolorosa. Para mí fue muy importante la ceremonia que hicimos en el Campo Marte, que básicamente fue la misma ceremonia que se hizo paradójicamente en otro accidente fatal de un secretario de Estado, como fue en el caso del anterior secretario de Seguridad Pública en el sexenio pasado. Y esa misma ceremonia, el estar en Galloso, el estar con su esposa, con Marigeli, con sus hijos a la vez, me da fuerza. Y ya en privado, estando en privado con mi esposa o con mis hermanos que vinieron a verme, cosa que les agradezco mucho, pues ya pues pude procesar lo que sentía y eso me ayudó a
humanamente encarar las cosas, pero efectivamente hay un momento, Joaquín, en que no te puedes permitir expresar tus propios sentimientos, ¿no? O no te puedes permitir una vulnerabilidad, por muy humana que pueda ser. Mientras seas jefe de Estado, tienes que estar al frente y asumir las cosas. Señor presidente, esto ocurre el martes. ¿En qué momento se sienta el presidente Calderón a ver quién va a ser el nuevo secretario de Gobernación? Al día siguiente, precisamente, pedí que me cortaran toda la agenda para poder ir revisando la información que venía del accidente, ¿no? Te sigo contando esto porque al día siguiente, miércoles, la primera hipótesis que me arman es, a juzgar por las diferencias de velocidades que detecta el radar, alguien me dice que el avión pudo haber perdido sustentación por un freno excesivo. Por cierto, con algunos de mis propios ayudantes de la Fuerza Aérea le comento esto y dice, no, pues la verdad es que es muy difícil que haya perdido sustentación así, en fin. Pero bueno, ese mismo día, esperando otra opinión de técnicos, ya para entonces habíamos llamado a los técnicos americanos y británicos, sentado en mi escritorio empecé a escribir una lista de nombres y todos los que se vinieran a la mente para buscar secretario de Gobernación, ¿no? Y porque no tenía yo un relevo, ni un sustituto, ni mucho menos, como por cierto se estuvo especulando en esas fechas. ¿Qué se especuló? Se especuló que iba a cambiar al secretario de Gobernación. Hubo una campaña muy dura contra él de chismes, de notas y de columnas, etcétera. Eso no lo tenía usted en el radar. No sabía de la campaña, pero definitivamente no estaba pensando en cambiarlo, en sustituirlo, ¿no? Pero en fin, hago una lista muy larga de posibles candidatos, más de 25, y más o menos llegué a contabilizar, ¿no? Con ciertos perfiles, que tuviera capacidad política, que fuera honesto, que fuera alguien de confianza, que tuviera cierta presencia como secretario de Gobernación. Y ya el viernes, en una lista más reducida con algunos colaboradores, estuve evaluando perfiles, incluso hasta haciendo una lista de méritos y calificaciones. Fue como llegué a la decisión de designar a Fernando Gómez Mont. Dígame qué mérito, dígame un mérito que le encontró para decir, Gómez Mont, Fernando, va a ser mi secretario de Gobernación. Pues fue un poco cuadrando con todas las cosas que yo estaba planteando en el perfil del secretario de Gobernación. Uno, que fuera alguien con capacidad política, y Fernando la tiene. Hemos sido compañeros en el Partido de Acción Nacional durante mucho tiempo, hace ya 15 años que él se dedicó a la actividad profesional, dejó la política, pero fuimos compañeros, por cierto, en el IFE. Éramos los representantes del PAN, éramos Diego Fernández de Ceballos, Fernando Gómez Mont, Humberto Raiz y un servidor. Y ahí pues me di perfecta cuenta de la capacidad política de Fernando. Fuimos compañeros diputados también. Y esa es una característica. La otra es que es un hombre honesto, y es un hombre respetado en la interlocución con otros partidos. En fin, eso fueron parte de las características.